En el imaginario colectivo, la figura de la enfermera es un faro de esperanza, un ángel blanco cuya misión es aliviar el sufrimiento. Pero la historia, ese espejo implacable, nos revela un capítulo sombrío donde este ideal se hizo pedazos. En los asépticos pasillos de los campos de concentración nazis, mujeres cuya vocación era sanar se convirtieron en cómplices de la barbarie, en arquitectas de la muerte. Sus acciones desafiaron cada precepto ético, cada juramento hipocrático. Cuando la justicia finalmente las alcanzó, el mundo descubrió una red de crímenes tan atroces que hasta los fiscales más curtidos lucharon por pronunciar sus nombres en voz alta. La verdad más oscura nos habla de la complicidad, de las decisiones humanas y de la aterradora facilidad con la que personas comunes pueden transformarse en instrumentos del mal. Esta no es una narración sobre monstruos nacidos de la noche. Es un relato sobre seres humanos que tomaron resoluciones impensables y que al final enfrentaron el precio más alto cuando la humanidad exigió rendición de cuentas. En la década de 1930, mientras Adolfo Hitler cimentaba su poder, el régimen nazi reconfiguró metódicamente la sociedad alemana en torno a una ideología racial. La medicina dejó de ser una herramienta de curación para convertirse en un engranaje de la política eugenésica. A médicos y enfermeras se les inculcó que su deber primordial era con el Volk, el pueblo alemán, concebido como una entidad biológica que debía ser purificada. La compasión hacia el individuo se volvió secundaria frente a la supuesta salud de la raza. En los gélidas consultorios de Ravensbrück, Auschwitz y Bergen-Belsen, estas mujeres de blanco se volvieron indistinguibles de los guardias de las SS que patrullaban las alambradas. Sus crímenes fueron metódicos, documentados y, en muchos casos, ejecutados con una escalofriante eficiencia. Lo que la historia reveló posteriormente sobre sus motivaciones sigue perturbando a los investigadores que estudian la psicología de los perpetradores. Entre 1941 y 1945, decenas de enfermeras alemanas participaron en atrocidades médicas que más tarde conmocionarían a los tribunales de Nuremberg. Mientras sus homólogos masculinos, los médicos, fueron extensamente documentados, estas mujeres operaron en las sombras de la historia. Administraron inyecciones letales a niños inocentes, seleccionaron prisioneros para las cámaras de gas y llevaron a cabo experimentos que transformaron a seres humanos en meros especímenes. Sin embargo, durante décadas, sus relatos permanecieron sepultados bajo la narrativa de que las mujeres en el Tercer Reich eran simples espectadoras pasivas. Las jóvenes que ingresaban a las escuelas de enfermería durante este periodo fueron adoctrinadas con estas creencias desde su primer día de formación. Los libros de texto les enseñaban que ciertas vidas eran vidas indignas de vivir. Los discapacitados, los enfermos mentales, las minorías étnicas y cualquiera considerado racialmente inferior caían en esta categoría. Cuando estas enfermeras llegaron a las instalaciones médicas de los campos de concentración, ya habían pasado años aprendiendo que sus pacientes no eran plenamente humanos. Quizás ninguna figura encarna mejor la intersección entre la enfermería y la atrocidad nazi que Herta Oberhauser. A diferencia de muchas que cayeron en la crueldad por la cultura del campo, Oberhauser fue una médica formada que se ofreció como voluntaria para realizar experimentos médicos con prisioneros en Ravensbrück. Infectaba deliberadamente heridas con bacterias, inyectaba a los prisioneros sustancias tóxicas y extirpaba extremidades sanas para estudiar la cicatrización de heridas, todo ello sin anestesia. Sus experimentos con jóvenes polacas, más tarde conocidas como las conejas, implicaban fracturar huesos e introducir materiales extraños en las heridas para simular lesiones de guerra. Cuando algunas de estas víctimas sobrevivieron a tales torturas, Oberhauser las mató ella misma para realizar autopsias. En su juicio, al confrontarla con fotografías de sus víctimas, no mostró remordimiento alguno. Insistió en que había estado realizando una investigación médica legítima. Lo que hace que el caso de Oberhauser sea particularmente escalofriante es su formación académica. Poseía un título de médica y había prestado el juramento hipocrático. Sin embargo, abandonó cada principio de ética médica para convertirse en una experimentadora con sujetos humanos. Su transición de sanadora a torturadora sugiere que la educación y la formación profesional no ofrecen inmunidad contra la corrupción moral cuando la ideología y la oportunidad se alinean.
En su juicio, que fue parte del juicio de los médicos, sus experimentos con prisioneros impactaron incluso a los curtidos fiscales que habían pasado meses documentando los crímenes médicos nazis. Las fotografías de sus víctimas, mujeres con horribles heridas quirúrgicas, infecciones deliberadas y extremidades amputadas, se presentaron como prueba. El sufrimiento que infligió con fines de investigación dudosos personificó la completa perversión de la medicina bajo el régimen nazi. Cuando se le pidió que justificara sus acciones, Oberhauser afirmó que había creído estar avanzando en el conocimiento médico que beneficiaría a los soldados alemanes. La fiscalía desmanteló esta defensa demostrando que su investigación carecía de valor científico. Era tortura disfrazada de experimento, realizada en víctimas indefensas sin capacidad de consentimiento. El Código de Nuremberg, que establece principios éticos para la experimentación humana, surgió en parte como respuesta a casos como el suyo. El 13 de diciembre de 1945, 3 enfermeras nazis caminaron hacia el patíbulo en la prisión de Hameln. Irma Grese fue la primera, seguida por Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann. Fueron ahorcadas por el verdugo británico Alberto Pierrepoint, quien más tarde escribió que ninguna de las 3 mostró emoción alguna ni ofreció palabras finales de arrepentimiento. Murieron como habían vivido en los campos, sin remordimiento aparente por lo que habían hecho. Sus ejecuciones representaron un momento decisivo. Por primera vez en la historia moderna, mujeres fueron consideradas plenamente responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los juicios establecieron que el género no otorgaba inmunidad de enjuiciamiento por participación en el genocidio. Si se cometía asesinato, tortura u opresión sistemática, se enfrentaría a la justicia, independientemente de si se llevaba un uniforme o un delantal de enfermera. Oberhauser recibió una sentencia más leve, 20 años de prisión, porque no había trabajado en campos de exterminio y porque el tribunal tuvo dificultades para ejecutar a una médica. Cumplió solo 5 años antes de ser liberada en 1952 bajo un programa de amnistía general. Intentó reanudar la práctica médica, pero se le retiró la licencia en 1958 tras una protesta pública de sus víctimas. Falleció posteriormente. En una mañana invernal de 1947, en un patio de prisión en Hamburgo, Irma Grese, con apenas 22 años, caminó hacia la horca. Había sido enfermera en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. En su juicio, los testigos describieron cómo golpeaba a los prisioneros hasta la muerte, azuzaba perros contra mujeres hambrientas y seleccionaba a miles para las cámaras de gas con una indiferencia pasmosa. Sus últimas palabras, según se informa, no mostraron arrepentimiento. Murió convencida de no haber hecho nada malo. Grese no estaba sola. Junto a ella, en el banquillo de los acusados, se sentaban otras mujeres que habían vestido uniformes médicos mientras cometían crímenes contra la humanidad. Enfermeras como Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann participaron en las elecciones, enviando a los enfermos y débiles a la muerte. Estas eran mujeres educadas en el cuidado, entrenadas para aliviar el sufrimiento y confiadas con los más vulnerables. Sin embargo, se convirtieron en algunas de las perpetradoras más brutales del sistema de campos de concentración. ¿Qué transforma a una adolescente en una asesina? Los documentos de su juicio sugieren que Grese encontró el poder embriagador. En la jerarquía del campo, incluso una joven enfermera tenía autoridad de vida o muerte sobre miles de almas. Podía ordenar palizas, retener comida o medicinas, o simplemente señalar con un dedo durante las elecciones para enviar a alguien a la cámara de gas. Este poder absoluto, combinado con un entorno donde tales acciones eran normalizadas e incluso alentadas, creó un abismo moral donde la atrocidad se volvió rutinaria. Irma Grese comenzó su carrera en el campo de concentración de Ravensbrück en marzo de 1943, a los 19 años. Recibió entrenamiento no en cuidados compasivos, sino en disciplina de campo y procedimientos de selección. En cuestión de meses, se había ganado una reputación de crueldad extraordinaria. Los supervivientes testificaron más tarde que portaba un látigo y una pistola, usando ambos liberalmente con los prisioneros bajo el pretexto de mantener el orden médico. El camino de Elisabeth Volkenrath siguió una trayectoria similar. Había ingresado al sistema de campos como supervisora, pero rápidamente pasó a la administración médica en Auschwitz-Birkenau.
Su papel implicaba coordinar la llegada de los transportes de prisioneros, una posición que la colocaba en el centro del proceso de selección. Cuando los trenes llegaban llenos de judíos húngaros en 1944, Volkenrath se paraba en la rampa junto al doctor Josef Mengele, dividiendo familias con un gesto. A la izquierda para el gaseamiento inmediato, a la derecha para el trabajo esclavo. Los supervivientes que se encontraron con Volkenrath la recordaban como fría y eficiente. A diferencia de algunos miembros de las SS que parecían perturbados por sus deberes, ella abordaba las elecciones con un desapego burocrático, como si procesara inventario en lugar de determinar quién vivía o moría. Esta distancia emocional, esta capacidad de deshumanizar por completo, caracteriza muchos de los testimonios de las enfermeras nazis. No se veían a sí mismas como asesinas, sino como administradoras que realizaban funciones necesarias para el bien mayor del Reich. El mecanismo psicológico en juego aquí es lo que los académicos llaman desconexión moral. Al aceptar la definición del régimen de sus víctimas como subhumanas, estas enfermeras podían cometer atrocidades sin experimentar culpa o disonancia cognitiva. No estaban dañando personas, se decían a sí mismas, sino eliminando amenazas a la pureza racial alemana. Esta autojustificación les permitía dormir por la noche, después de días dedicados a matar niños. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania en 1944, el ritmo de los asesinatos en los campos se aceleró. La cúpula nazi emitió órdenes para eliminar pruebas y testigos antes de que las fuerzas aliadas pudieran descubrir la magnitud del genocidio. Las enfermeras en las instalaciones médicas de los campos se encontraron en el centro de este frenesí final de asesinatos. Juana Bormann, quien había trabajado en múltiples campos, incluidos Auschwitz y Bergen-Belsen, participó en algunas de las acciones finales más horribles. En los últimos meses de la guerra, a medida que los campos se llenaban con prisioneros de instalaciones evacuadas al este, las condiciones se deterioraron catastróficamente. Miles de personas murieron de inanición y enfermedades. En lugar de intentar brindar atención, incluso cuidados paliativos básicos, enfermeras como Bormann continuaron con las selecciones, enviando a los más débiles a ser gaseados o fusilados. En abril de 1945, las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen y encontraron aproximadamente 60.000 prisioneros, la mayoría en estado crítico. 13.000 cuerpos yacían sin enterrar alrededor del campo. Entre el personal de las SS todavía presente, había varias enfermeras, incluidas Bormann y Volkenrath. Habían permanecido en sus puestos incluso cuando Alemania se desmoronaba, continuando sus deberes hasta el momento en que llegaron los soldados aliados. Las fuerzas liberadoras no estaban preparadas para lo que encontraron. Incluso los veteranos de combate más endurecidos se sintieron asqueados por las escenas de muerte masiva y los prisioneros esqueléticos que apenas se aferraban a la vida. Lo que les impactó aún más fue descubrir que muchos perpetradores eran mujeres y que algunas vestían las batas y gorros blancos de profesionales de la medicina. La disonancia cognitiva era abrumadora, símbolos de cuidado y compasión, haber sido cómplices de tanto sufrimiento. Los juicios del personal médico nazi comenzaron en Nuremberg en diciembre de 1946 con el juicio de los médicos, que procesó a 23 médicos y administradores alemanes. Sin embargo, muchas enfermeras fueron juzgadas por separado en procedimientos posteriores, particularmente en el juicio de Bergen-Belsen, celebrado en Lüneburg entre septiembre y noviembre de 1945. Este fue uno de los primeros juicios por crímenes de guerra llevados a cabo por los aliados, y sentó a varias mujeres en el banquillo de los acusados junto a sus homólogos masculinos. El juicio de Irma Grese atrajo una enorme atención mediática. Era joven, supuestamente atractiva y completamente impenitente. Los periódicos la apodaron la Bella Bestia y la Hiena de Auschwitz, sensacionalizando su apariencia mientras documentaban sus crímenes. Decenas de supervivientes testificaron contra ella, describiendo palizas, torturas y asesinatos que la habían visto cometer. La evidencia era abrumadora e innegable. Durante el testimonio, Grese no mostró remordimiento. Cuando se le preguntó sobre la selección de prisioneros para la cámara de gas, afirmó que simplemente seguía órdenes y que creía que las personas que enviaba a la muerte eran criminales que merecían castigo.
Insistió en que solo había cumplido con su deber como leal alemana. Esta defensa, que simplemente obedecía órdenes superiores, resonó a lo largo de los juicios, pero no logró convencer al tribunal. Los jueces dictaminaron que la participación en un asesinato sistemático no podía excusarse alegando obediencia a la autoridad. Elisabeth Volkenrath afirmó de manera similar que no tuvo otra opción en sus acciones. Testificó que negarse a las órdenes habría significado su propia ejecución. Sin embargo, los fiscales demostraron que numerosos miembros de las SS habían encontrado formas de evitar los peores deberes sin enfrentar la muerte ellos mismos. Algunos solicitaron traslados, otros simularon enfermedades y unos pocos simplemente realizaban su trabajo con menos entusiasmo. La fiscalía argumentó que Volkenrath y otras como ella no solo habían participado, sino que habían abrazado sus roles con entusiasmo. Los perfiles psicológicos que surgieron durante estos juicios pintaron una imagen inquietante. No eran mujeres que habían sido coaccionadas al servicio a pinta de pistola. Se habían ofrecido como voluntarias, habían ascendido en la jerarquía del campo y, en muchos casos, buscaron activamente puestos de mayor autoridad y poder. Disfrutaban de su trabajo. Los supervivientes testificaron que algunas enfermeras parecían complacerse en infligir sufrimiento, que sonreían mientras golpeaban a los prisioneros o se ofrecían voluntarias para el deber de selección cuando podrían haberlo evitado. Este sombrío rincón de la historia nos obliga a mirarnos en el espejo. ¿Hubiéramos reconocido las señales de advertencia si hubiéramos vivido en aquella época? ¿Habríamos resistido o, como borregos al matadero, racionalizado nuestra participación en un mal sistemático? Estas mujeres enfrentaron decisiones cruciales y eligieron la colaboración por encima de la conciencia. ¿Qué nos revela esto sobre la fragilidad de nuestros principios morales cuando se ponen a prueba por la ideología y la autoridad? Si estas revelaciones sobre la naturaleza humana en su punto más oscuro te inquietan y a la vez te cautivan, significa que estás reflexionando sobre preguntas que no solo definen la historia, sino también nuestra responsabilidad moral en el presente. Suscríbete para continuar explorando estas verdades incómodas que desafían todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Si te sientes llamado a apoyar nuestro trabajo para desenterrar estas historias esenciales, considera hacer clic en el botón de Super Gracias. A menudo, el rostro más aterrador de la maldad no es el de un ser monstruoso, sino el de una persona corriente, un vecino, alguien que parece sacado de cualquier de domingo. La historia, aunque a veces olvidadiza, tiende a relegar a las sombras la participación femenina en atrocidades, prefiriendo el relato de la mujer como víctima o mera espectadora pasiva. Sin embargo, los archivos históricos, como viejos pergaminos que se despliegan lentamente, continúan revelando historias ocultas de docenas de mujeres que, envueltas en la maquinaria del terror nazi, participaron activamente en programas de eutanasia, selecciones médicas y experimentos letales, la mayoría de las cuales jamás fueron juzgadas por sus actos. Esta distorsiona nuestra comprensión de cómo los sistemas totalitarios se nutren de la participación masiva, sin distinción de género, profesión o origen. El manto de la profesión médica, diseñado para la compasión y la curación, fue pervertido de forma escalofriante por estas mujeres de blanco, que se convirtieron en ángeles de la muerte. La traición a una confianza tan fundamental, la metamorfosis de profesiones de sanación en herramientas de genocidio, representa un que despoja a la sociedad de sus anclas éticas más esenciales. La medicina ostenta una autoridad moral única, pues se adentra directamente en el sufrimiento y la vulnerabilidad humana. Violar ese pacto no fue solo un acto de criminalidad individual, sino la evidencia de un colapso moral generalizado. No se trata de seres nacidos con una predisposición innata a la crueldad, sino de jóvenes, algunas apenas unas, que transitaron por una de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Estas elecciones, bajo el peso de la adoctrinación ideológica, la presión social, la normalización de la violencia, la deshumanización de las víctimas y la OI, demostraron que cualquiera puede ser corrompido. La educación, la formación profesional, la juventud o el género no ofrecen inmunidad ante la caída moral cuando el entorno incentiva la crueldad más abyecta. Mientras que Irma Gress, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann pagaron el precio más alto, siendo ejecutadas en 1945, Gress sin mostrar jamás un atisbo de arrepentimiento, sus destinos contrastan con la impunidad de miles de perpetradores nazis que evadieron completamente la justicia, huyendo a Sudamérica o desvaneciéndose en el caos de la posguerra europea.
Muchos otros recibieron condenas irrisorias o nunca fueron procesados. Estas enfermeras ejecutadas son apenas la punta visible de un inmenso y colaboración que subraya las profundas inconsistencias de la justicia de posguerra. La promesa de una rendición de cuentas universal, transmitida por aquellas ejecuciones en 1945, se desvaneció en pocos años. Las prioridades políticas de la Guerra Fría facilitaron la reintegración silenciosa de muchos criminales en la sociedad, con sus crímenes convenientemente pasados por alto en la prisa por reconstruir Alemania como baluarte contra la expansión soviética. Las enfermeras que escaparon a la justicia vivieron el resto de sus vidas con el conocimiento de haber participado en un genocidio, pero sin enfrentar jamás las consecuencias. Esta traición dejó un legado ineludible en la ética y el derecho internacional. Los principios de Nuremberg, piedra angular del derecho humanitario moderno, surgieron directamente de los juicios que procesaron tanto a hombres como a mujeres perpetradoras. Estos principios establecieron que ningún individuo puede ampararse en la autoridad estatal o en su rol profesional para eludir la responsabilidad por crímenes contra la humanidad. De igual forma, la ética médica sufrió una transformación radical. El Código de Nuremberg, adoptado en 1947, estableció los principios fundamentales para la investigación en seres humanos, incluyendo el requisito absoluto del consentimiento informado. Estas directrices nacieron específicamente de los horrores revelados en juicios como el de Oberhauser, donde se juzgaron experimentos inhumanos realizados en prisioneros sin elección ni protección. Cada estudiante de medicina que hoy aprende sobre ética de la investigación hereda un marco construido, en parte, sobre el reconocimiento de los terribles errores cometidos por el personal médico nazi, incluidas las enfermeras. La pregunta que nos persigue es hasta qué punto podía una joven enfermera en 1943, inmersa en la ideología nazi desde la infancia y en un entorno donde la crueldad era la norma, haber resistido. Algunas lo hicieron, mitigando su participación o negándose, mientras otras se entregaron a sus roles con un entusiasmo escalofriante. ¿Qué fue lo que distinguió a quienes lograron aferrarse a su humanidad de quienes la abandonaron? Los investigadores de la psicología del perpetrador sugieren que las pequeñas decisiones se acumulan con el tiempo, como: la primera selección podría perturbar la conciencia, pero después de docenas se vuelve una rutina. La primera inyección de una sustancia letal podría causar vacilación, pero la repetición genera indiferencia. Cada límite traspasado facilita la siguiente transgresión hasta que el alma se vuelve una de complicidad. Para cuando estas mujeres se encontraron en el banquillo de los acusados en Nuremberg, se habían alejado tanto de sus fundamentos morales originales que ya no podían reconocer la magnitud de lo que habían hecho. Sus crímenes nos obligan a una incómoda introspección. ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos en una sociedad que nos dijera que ciertas personas eran peligrosas y subhumanas, si nuestra formación profesional enfatizara el deber hacia el Estado por encima de la compasión individual, si todos a nuestro alrededor participaran en la violencia sistemática, ¿resistiríamos o nos encontraríamos, como Irma Grese y Elisabeth Volkenrath, capaces de una crueldad impensable? No hay respuestas sencillas, pero sí lecciones cruciales. Debemos recordar estas historias no como relatos de monstruos, sino como advertencias sobre la aterradora. Comprometámonos a una vigilancia implacable contra las ideologías que deshumanizan a cualquier grupo de personas y resistamos la normalización de la crueldad en nuestras instituciones. El coraje moral a menudo significa obrar, incluso cuando tiene un costo personal. Las enfermeras que fueron al patíbulo en 1945 pagaron el precio supremo por sus decisiones. Sin embargo, miles de otras que participaron en crímenes similares nunca enfrentaron la justicia, viviendo vidas cómodas mientras sus víctimas permanecieron silenciadas para siempre. Este desequilibrio nos enseña que la rendición de cuentas es frágil, la justicia es imperfecta y la vigilancia contra el mal debe ser incesante. A medida que los últimos supervivientes de los campos de concentración nos dejan, estas historias corren el riesgo de desvanecerse de la memoria colectiva. Los verdugos, ya sean enfermeras, médicos, guardias o administradores, todas esas personas comunes que hicieron posible el genocidio, podrían ser reducidos a villanos abstractos en lugar de ser comprendidos como seres humanos que tomaron decisiones. Eso sería un trágico error, pues entender cómo la gente normal se convierte en perpetradora es nuestra mejor defensa contra futuras atrocidades.
Las mujeres con uniforme de cuidadoras, que se transformaron en asesinas, nos recuerdan que la ética profesional, la educación y la posición social no ofrecen inmunidad automática contra la corrupción moral. Nos enseñan que cada sistema de opresión requiere una participación masiva, incluso de aquellos que, por su formación o antecedentes, esperaríamos que resistieran. Y nos recuerdan que, cuando la justicia finalmente llega, debe aplicarse a todos, sin importar el género, la profesión o las excusas que ofrezcan. La maldad rara vez se anuncia con cuernos y colmillos. A veces llega vestida con un uniforme blanco de enfermera, portando medicamentos que traen la muerte en lugar de la curación. A veces habla el lenguaje del deber y la obediencia mientras comete crímenes inefables. Y a veces, si somos honestos, nos pide que reconozcamos que, bajo diferentes circunstancias, nosotros también podríamos haber fallado en la prueba de nuestra humanidad. Las enfermeras de la Alemania nazi fallaron esa prueba. Su castigo fue rápido para algunas, inexistente para otras, pero su legado pervive en los códigos éticos, las leyes internacionales y la memoria histórica que emergieron de las cenizas de sus crímenes. Las recordamos no para glorificar su maldad, sino para permanecer vigilantes contra su regreso, porque la lección más importante que nos enseñan es esta: puede volver a suceder, y así será, a menos que elijamos cada día defender la dignidad humana contra aquellos que la destruirían. Como dijo un superviviente que testificó contra Irma Grese décadas después, no entiendo cómo un ser humano pudo hacer lo que hizo, pero también sé que era humana, como nosotros. Eso es lo verdaderamente aterrador. No que existan monstruos, sino que los monstruos se hacen de personas que una vez fueron inocentes. Si olvidamos cómo sucede, nos arriesgamos a que vuelva a suceder. Esa advertencia resuena a través de las décadas. Las enfermeras olvidadas de la Alemania nazi son un recordatorio permanente de que ninguna profesión, ninguna educación y ninguna crianza pueden garantizar un comportamiento moral cuando la ideología, el poder y la oportunidad se combinan para corromper. Sus historias no pertenecen a las sombras de la historia, sino a la brillante luz de la memoria colectiva, examinadas honestamente por lo que revelan sobre lo mejor y lo peor del potencial humano. Parecían ordinarias. Su traición a cada principio de curación fue extraordinaria. Y su historia olvidada nunca más debe ser olvidada. Si este relato te ha tocado el corazón y te invita a la reflexión, considera apoyarnos haciendo clic en el botón Super Gracias.